Vamos preparándonos abriendo la palabra en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Versículo 12, un pasaje muy conocido. Hebreos 4, 12. Todos tenemos por ahí. Amén. Hebreos 4, 12. Vamos a leer en la Reina Valera primero y luego vamos a leer ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Y primero vamos a leer la Reina Valera, que es la que más todos hemos conocido este pasaje, donde nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vamos a leer la otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Este pasaje yo creo que la mayoría lo hemos leído muchas veces. Yo también, muchas veces. Y en esta ocasión que el Señor me dio esta palabra y estaba leyendo y meditando, y la leía una vez y la volvía a leer y leía en una versión y en la otra. Y yo me acuerdo que hasta de memoria a veces la repetíamos, la podemos decir, pero si entendemos y empezamos vamos a decir, a escudriñar lo que nos está diciendo esta palabra. Voy a ver la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios es viva y poderosa. Cuando dice la palabra de Dios es viva, ¿qué entendemos cuando nos dice que es viva? ¿Cómo? O sea, ¿qué entendemos cuando nos dice la palabra de Dios es viva y poderosa? Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Corta la palabra de Dios. Y me llama la atención cómo en esta versión dice penetra. Está hablando de la palabra de Dios, ¿no es así? Penetra entre el alma y el espíritu. ¿Qué es lo qué más podemos encontrar que haga esa función, vamos a llamarle? Dice, penetra entre el alma y el espíritu.
Dice la Reina Valera: las coyunturas y los tuétanos, dice esta otra versión, entre la articulación y la médula del hueso. Me llama la atención que emplea aquí la palabra, dice el alma y el espíritu, y luego abarca, dice, las coyunturas, los tuétanos, la articulación, la médula del hueso. Me llama la atención que hacen como una, ¿cómo decirlo? Una referencia de la forma en que la palabra de Dios actúa en nosotros, en la persona que la lee. Hasta, dice, la articulación y la médula del hueso. ¿Qué más hay más allá del cuerpo humano, verdad? Ya no hay más. Todo. Está abarcando, dice, alma y espíritu, coyunturas, hasta el tuétano. ¿Dónde está el tuétano? Adentro del hueso. Qué rico el tuétano. ¿No han probado el tuétano? Híjole. Una tortillita así, media quemadita con tuétano. ¿Para qué les cuento? Pero no les sigo porque después se van a querer salir antes del servicio a ir a comer. Hasta la médula del hueso. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. ¿Cómo obra en nosotros? ¿Cómo obra? Y después dice, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dice la otra versión, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso encontramos a través de toda la Escritura, cuando leemos Proverbios, leemos Salmos, leemos la insistencia en la misma palabra de nosotros leerla, meditarla, escudriñarla. ¿Por qué? Porque cuando la leemos, la meditamos, aquellos pensamientos que nos están estorbando, que nos están haciendo daño, o que nos quieren desviar, o que nos están confundiendo, porque todos los días con tanto bombardeo que tenemos nosotros en contacto a través de las redes, en el internet, a través de tantas cosas, los jóvenes en las escuelas, con los maestros, compañeros que piensan diferente, que piensan de tantas diferentes formas. Cuando nosotros tenemos contacto con la palabra, con la Escritura, dice esta palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquellos pensamientos que traemos cuando tenemos contacto con la palabra, la leemos y la empezamos a escudriñar. Dice, discierne. Quiere decir que aquello que nosotros estábamos pensando que estaba equivocado, que estaba erróneo, cuando leemos la Escritura, ahí nos habla. Las intenciones del corazón, si traemos malas intenciones, que esa es una de las cosas muy comunes que todos nos suceden, ¿no es así?
sin darnos cuenta, traemos malas intenciones en nuestro corazón, sin darnos cuenta. Pero dice esta palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿No les ha pasado a ustedes que están leyendo de repente algún pasaje en la Escritura y de repente como que deja uno de leer y así como que uno se queda volteando para todas partes? ¿No les ha pasado? Como diciendo, o le cambio, dejo de seguir leyendo esta palabra. O algunos yo creo que están pensando, o arranco esta hoja, porque les habló. A mí me ha pasado, porque ahí habló a nuestra alma, a nuestro espíritu. En una ocasión estábamos leyendo, estábamos ahí unos amigos y íbamos a leer un pasaje por ahí, y en uno de los hermanos donde venía ciertos pasajes, esa hoja, la Biblia del hermano no estaba arrancada. Y yo le dije, hermano, o venía defectuosa, o accidente se le cayó y se le rompió, o usted se la arrancó. Y nos reíamos todos. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Cómo es que la palabra ora así en nosotros? ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a los conocedores, a las personas, teólogos, personas que tienen mucho conocimiento en cuanto a la Escritura, y dicen que en la Biblia encontramos dos palabras que hacen referencia a la palabra. Voy a darme a entender porque ¿cómo está eso? Dos palabras que hacen referencia a la palabra. A la palabra. ¿Cómo está eso? Sí, a través de la Biblia, a través de toda la Escritura, cuando vemos o leemos que dice la palabra de Dios, cuando hace referencia a la palabra, hay dos, vamos a decir, ¿cómo lo diré? Sí, dos connotaciones, dos formas en que, de acuerdo al idioma original en que fue escrita, nos dice dos, vamos a decir, como dos expresiones. Yo creo que muchos lo hemos escuchado, que se refiere a la palabra logos y a la palabra rema. Algunos de ustedes han escuchado eso, ¿verdad? La palabra logos y la palabra rema. Cuando estamos leyendo, los conocedores, teólogos, dicen que en algunas ocasiones se refiere a logos, la palabra que estamos leyendo ahí, y en otras ocasiones se refiere a rema. Y bueno, ¿y qué significa? ¿Qué significa logos y qué significa rema? Y dicen que esta expresión de logos generalmente es una expresión que da una idea que se está refiriendo a lo que es la palabra escrita principalmente. Cuando estamos leyendo la Biblia, toda así en general, estamos leyendo, es la palabra logos. Esa es la palabra escrita. Pero después hacen mención de la palabra rema.
Y la palabra rema suele referirse a una palabra, vamos a decir, que fue revelada. Comentaba ahorita, hace un momento, de que sí, que nos sucede que estamos leyendo y de repente como que salta ahí en un pasaje y lo que está diciendo ese pasaje como que me habla a mí directamente. No sé si a ustedes les ha pasado. Ese es el rema de la palabra. Salta y como que nos quedamos, ¿qué fue eso? Rema y logos son términos que se refieren los dos a la escritura bíblica. Diferencias entre uno y el otro, lo estamos diciendo. Logos dice que proviene del griego, que significa, ya lo dije, palabra en general. Por ejemplo, cualquier persona puede leer la Biblia, la puede leer, quien sea, aprender sobre los principios que la Escritura nos habla, sobre Dios, sus principios, sus valores. Y podemos decir que esta es una lectura de logos, de la palabra. También rema proviene del griego y significa palabra también. Lo vuelvo a repetir. Pero ahí al hablar de rema, va más allá de lo que está escrito, lo que podemos ver escrito. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos les ha tocado que están leyendo y Dios de repente vemos que algo y un pasaje que ya habíamos leído muchas veces y habíamos visto solamente el pasaje y habíamos entendido, vamos a decir así, el logos? Pero ese pasaje que muchas veces lo habíamos leído en algún momento específico, en algún momento determinado, que volvimos a leer aquel pasaje bíblico, en ese momento nos como que salió ahí algo y penetró y nos habló. Ese es el rema de la palabra. También podemos decir, logos está dirigida a todos en general, rema a alguien específico, para una persona específica, individual, personal. Porque, como estamos diciendo, cuando leemos ese pasaje, que lo habíamos leído muchas veces, y de repente entendimos algo que antes no habíamos entendido, esa es una revelación de la palabra de Dios. Ese es el rema. Fue una revelación que antes no lo habíamos entendido. No lo habíamos así. Algo nos dice. Esa es el rema. Vamos a ver ejemplos directamente a la Escritura. Ahí mismo en el libro vamos a ver, cuando vemos Mateo 4:4. Mateo 4:4. Aquí dice, leemos la palabra en esta versión. ¿Cuál tenemos aquí, Reina Valera? Está bien. Dice,
Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién fue el que dijo esa palabra? Jesús. ¿Cuándo? Cuando fue tentado, ¿verdad? Fíjense, cuando dice escrito está, cuando hace referencia escrito está haciendo referencia al logos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí en esta segunda parte, cuando dice más de toda palabra, ahí es el rema. Más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un ejemplo. Y así encontramos en toda la Escritura, a través de toda la Escritura, cuando hace referencia a la palabra. Palabra. ¿Amén? Allá, no lo vamos a ver aquí, pero así rapidito, allá en Hechos 17, dice que se dice de los judíos de Berea, en aquel lugar de Berea, dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando dice aquí, recibieron la palabra, aquí está hablando del rema, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, logos, para ver si estas cosas eran así. Ahora, algo bien interesante. Logos y rema siempre van a ir juntos, no es que van separados. Porque el rema sale del logos, de la palabra escrita. La palabra, no se puede separar, ¿ok? No podemos separarla, porque el rema siempre tiene que salir del logos, la palabra escrita. Amén. No podemos separarlo. Entonces, por eso es importante, decíamos en un principio, ir conociendo la Escritura. Déjenme les digo algo, y yo creo que a todos nos pasa, a todos nos ha pasado. Leer la palabra, estudiar la Biblia, leerla. ¿No les ha pasado como que, no, qué aburrido? O que no tengo tiempo. Estoy cansado. O a veces agarramos la Biblia, la agarramos y empezamos y le damos vuelta a una página y le damos vuelta a otra, pero no entiendo nada. No entiendo, estoy leyendo, así como que, y le volteamos y agarramos otra y a ver aquí, y le empezamos a leer, y le agarramos a ver dónde cae, le hacemos las páginas así, ahí, a ver, ¿qué dice? No, pues no entiendo, a ver acá, no tampoco, ¿verdad? Yo sé que a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Algo que a mí me ha ayudado, porque a veces piensan, no, pues bueno, los pastores ellos no. Los pastores no tienen luchas, los pastores no tienen problemas, los pastores no, tenemos las mismas luchas que ustedes, y a veces hasta más fuertes, porque el enemigo no quiere que cuiteemos, como se dice, ¿verdad, en inglés? Pero podemos agarrar, siempre lo recomendable es agarren si es en el Nuevo Testamento, el principio de uno de los libros, ya sea un evangelio, cualquiera de los demás libros después de los evangelios, Hechos,
Romanos, Efesios, Colosenses, Filipenses, cualquiera. Siempre empiecen desde el principio de ese libro. Agarren el libro, póngalo. Tranquilos. No empiecen a leer donde caiga el dedo. Y antes de empezar a leer, hagan una oración. O sea, tranquilos. Porque a veces lo hacemos porque pues tengo que hacerlo, pero no tengo ganas. Tranquilos, abren el libro, hagan una pequeña oración. Señor, tú sabes, Señor, que no tengo nada de ganas de leer ahorita tu palabra. Sean sinceros. Dios sabe, dice que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, pues seamos sinceros con Dios. Señor, yo no tengo ganas de leer tu palabra en esta hora, pero la voy a leer, porque yo sé que necesito, aunque no tenga ganas. Ayúdame, háblame. Así, no tienen que hacer una oración acá muy elaborada, no, nada. Así, sinceros. Y empiecen a leer despacio. Empiecen a leer despacito. Y cuando menos piensan, se van a dar cuenta que Dios, algo sucede y van a empezar a entender. Algo va a empezar a pasar. Pero tienen que ser así. Y tiene que ser, ustedes tienen que hacerlo, ¿cómo se dice? Tienen que proponerse hacerlo. Y una vez que empiezan a leer, pueden leer un capítulo, 2, dependiendo. No se trata de leer, no. Ir leyendo, despacito. ¿De qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? A veces yo estoy leyendo, le digo, a ver, está diciendo esto, a ver, pero ¿qué dijo antes? Y me regreso y vuelvo a leer. Ok, sí. Porque a veces estamos leyendo, pero estamos pensando en otra cosa. ¿Nos pasa o no nos pasa? Sí. Leer despacito. Estamos leyendo. A ver, ¿por qué dijo esto aquí? Pues ¿a qué se estaba refiriendo? Y me regreso otra vez. A veces nada más avancé medio capítulo, pero pude entender de qué está hablando. De eso se trata cuando leemos la Escritura, no leer como se dice, de corridita. Leer. Ya leí un versículo, ya leí 2, ya leí 3, un capítulo, ya leí 4 capítulos en 3 minutos. No se trata de eso. Terminamos, dependiendo del tiempo que pongamos ahí un separador, la dejemos ahí. Ya sea más tarde, al día siguiente, que vamos a volver a leer o algo, vamos a hacerlo otra vez. En donde nos quedamos. Y así, a ver, ¿de qué fue lo que leí la vez pasada? Y así repito, sí, bueno, ¿qué sigue diciendo? Y ahí vamos entendiendo, ahí empieza, ¿se dan cuenta? Eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque como que le damos más sentido. Y en ese orden, leyendo, proponiéndonos hacerlo así, nos ayuda a que ya no, pues como le hacíamos antes, donde se detenga la página y donde caiga el dedo. No, porque vamos a leer algo, pues, y Judas se ahorcó. Pues no, o sea, te vas a ir a ahorcar tú también. ¿Verdad? Pues no. Ahí cayó el dedo donde decía así. ¿Por qué te ríes, Alex? ¿Verdad? No, pero un orden y nos ayuda, como que ya le hayamos más sentido.
Pero esa pequeña oración antes es bien importante. Es bien importante. Empiécelo a hacer. Un ejemplo de rema y logos. El Espíritu Santo, rema. Y la Santa Biblia, logos. ¿Se entiende? El rema es el Espíritu Santo que nos revela la palabra. Y siempre tienen que concuerdan. Nunca va a haber de que se contradice. ¿No? Hay quienes dicen que es que se contradice por lo que está diciendo ahí. Lo que se contradice es, tal vez no lo hemos entendido realmente qué es lo que quiere decir o nos está diciendo. Es diferente. Por eso hay tantas sectas, por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas, ¿verdad? Porque cada quien interpreta a su manera, como quiere. Inclusive hasta... Una cosa es versiones de la Biblia basadas fielmente del original, pero hay versiones de la Biblia que no están basadas realmente del original, sino son de intelecto humano, que lo adaptan, pasajes adaptados, no directamente del significado original en que fue escrita, sino adaptados a doctrinas de personas, de grupos, de sectas. Y eso, pues esto está peor. Cuando leemos, fíjense, aquí voy a Romanos 10, 8 y 9. Estos son unos pasajes muy que yo creo que la mayoría también los conocemos y lo hemos usado. Lo hemos usado como para evangelizar, para compartir, y está muy bien. Romanos 10, 8 y 9. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos no se saben de memoria de ese pasaje, verdad? Y lo compartimos cuando a veces compartimos con personas y está bien, y sí. Ahora, a veces, o la mayor parte de las veces, puedo decir, hemos considerado de estos dos pasajes, de estos dos versículos, 8 y 9 de Romanos 10, y se han tomado solamente el logos. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, vas a ser salvo. Repite esta oración y decimos, ¿verdad? Y hasta invitamos. Y no es que esté mal. Señor, sí, me arrepiento, yo confieso y está bien. Y es importante, sí, no estoy diciendo que no. Porque aquí dice, si confesamos con nuestra boca y si creemos en nuestro corazón, vamos a ser salvos. Pero, y aquí voy a hacer un paréntesis a lo que estamos viendo. No voy a entrarlo completamente, pero es importante entenderlo. Cuando dice, es más, se los voy a dejar de tarea. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? No es recitar esa expresión. Señor Jesús, te confieso que eres mi Señor. No. Va más allá.
Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor no es recitar esas palabritas. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor es confesar, es hablar, decir, platicar, enseñar, compartir de todo lo que significa que Jesús es nuestro Señor. Todo lo que significa. No es confesar esas palabritas. Yo puedo confesar esas palabritas, pero yo después acá afuera no estoy con mi testimonio, con lo que yo hablo, con lo que yo digo, como yo soy, como yo me comporto. No estoy confesando que Jesús es el Señor de mi vida. Entonces, el hecho de que yo pronuncie esas palabritas, no es como me habían dicho. Por eso después andamos, pero ¿por qué todos cristianos débiles, cristianos todos ahí? Si es que yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Y creen que aceptó a Cristo en su corazón porque confesó esas palabritas, pero acá sigue haciendo de las suyas y sigue en el mundo dando y haciendo y desbarajuste y medio. Confesar que Jesús es tu Señor todo el tiempo. ¿Qué significa? Hay hermanos, yo sé que hay hermanos que les gusta meterse a escudriñar, a ver y dar tarea. Y cuando lo tengan, compártanlo conmigo. ¿Sí? Yo sé que hay hermanos. Confesar con nuestra boca que Jesús es Señor. ¿Qué significa? La profundidad de eso. Y la segunda parte, ¿qué significa? Creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué significa? Hay esas dos tareas. ¿Qué significa creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos? Y serás salvo. Y yo he entendido, porque es que ese es el evangelio, me voy a atrever a decir, barato, que se ha predicado. Solamente confiesa esas palabras y ya eres salvo. Considérate que tú ya estás allá. Ese es un evangelio barato. No. Creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué significa creer? Lo hemos estado compartiendo. Compartimos ahora en el estudio con los jóvenes para los bautismos. Y ya lo compartimos hace unas semanas atrás. ¿Qué significa creer en nuestro corazón? Creer. Como lo dijimos y lo ha dicho también mi esposa. Pero como que tenemos que estarlo, que sea parte nuestra. ¿Qué significa creer en nuestro corazón? Como dijimos, creer no se refiere a, sí, yo creo que mañana va a salir el sol. A ver, déjame ver en mi teléfono el estado del tiempo. Dice que mañana va a haber sol. Sí, yo creo que mañana va a haber sol. Eso no es creer. Lo dijimos, lo hemos dicho, creer. Creer en nuestro corazón. Dijimos que creer significa de que yo voy a hacer todo lo que Él me dice en su palabra, de que yo voy a actuar conforme a todo lo que Él me dice en su palabra, de que yo voy a hablar todo lo que Él me dice en su palabra. O sea, es muy profundo. Amén. Tarea. Cuando lo tengan, me avisan el próximo domingo los que lo tengan, ¿ok? Y lo comparten conmigo. Yo no lo tengo todo, pero me van a ayudar. Amén. Entonces,
Fíjense, Romanos, continuemos ahí, Romanos 10, 8 y 9. Cuando el apóstol Pablo dice, cerca de ti está la palabra, no está diciendo, no se está refiriendo a la palabra escrita. Cerca de ti está la palabra. Ah, sí, pues aquí está, ahí tengo la Biblia. Aquí está cerca de mí. No se está refiriendo ahí a la palabra escrita. Cerca de ti está la palabra. Ahí precisamente está haciendo referencia a que no es la palabra escrita, sino a la palabra revelada de Dios en nuestros corazones. Cerca de ti está la palabra. Lo que Dios a mí me ha hablado a través de su palabra, Logos, y que ahora yo tengo en mi corazón, de lo que Dios me ha revelado, entonces es lo que a mí me va a ayudar. Como decíamos ahorita, recitar un pasaje no necesariamente va a hacer efecto en nosotros. ¿Se va entendiendo? Efesios 6, 16. Y hago otra vez un pequeño paréntesis para hacer un breve, así, un anuncio, así rapidito. Efesios 6, 16. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que compartimos la semana pasada o la antepasada de que íbamos a hablar sobre el escudo de la fe? ¿Recuerdan? Lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en el estudio de los jueves, que ahorita ya terminamos de ver, estamos hablando sobre Gedeón. Terminamos, ahora vamos a empezar, vamos a decir cuándo. No sabemos todavía si en 2 semanas, 3 semanas, pero vamos a iniciar pronto. Y mi esposa va a estar compartiéndonos a través del Zoom, a través del internet. Vamos a estar viendo este estudio sobre el escudo, el significado del escudo de la fe. Va a estar bien interesante. Así es que estén en el pendiente para conectarnos cuando vayamos a empezar y verlo. Va a estar muy, muy interesante. Mande. Vamos a estarlo viendo así desmenuzado, así va a estar muy interesante. Muy bien. Entonces, y bueno, hablando de aquí de Efesios 6, cuando hace mención aquí el apóstol Pablo y menciona que la espada del Espíritu es la palabra, en el idioma original, cuando dice la palabra, yo creo que esta es en el 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando aquí hace referencia a la espada del Espíritu, es la palabra, aquí está refiriéndose al rema. Y hoy te vamos a explicar. Nuestra lucha espiritual. Así como le pasó al mismo Señor Jesús, nos pasa a nosotros. Hablábamos hace un rato cuando Jesús fue tentado, ¿recuerdan? Cuando Jesús fue tentado, esa fue una parte de una lucha que nosotros también vivimos todos los días. Porque todos los días nosotros somos tentados, ¿sabían? Y cuando hacemos referencia a que todos los días somos tentados, a veces cuando hablamos de tentación solamente hacemos referencia
a, a cosas, por ejemplo, tentados a tomar o a fumar. Y siempre lo relacionamos con cosas de ese tipo. Pero no necesariamente. Somos tentados también, se considera, por ejemplo, cuando no hacemos el bien, sabiendo que lo debo hacer o lo puedo hacer y no lo hice, fui tentado y no hice el bien. No hice aparentemente nada malo, pero si Dios había puesto en mi corazón que yo hiciera aquella cosa, aquella obra, algo, un bien para bendecir a alguien, para beneficio de alguien, y no lo hice, entonces fui tentado y no hice lo que Dios quería que hiciera. Y ahí fuimos tentados. ¿Y saben qué? Cedimos a la tentación de no hacer el bien. Ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Porque generalmente lo relacionamos de que la tentación, sí, para hacer algo malo. Pero no es así. Jóvenes, ¿están ahí los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Sí están aquí? ¿Verdad? ¿Dónde están los demás jóvenes? Eso. Aquí estamos todos los jóvenes. Aquí no vemos viejos. Amén. Salieron los jóvenes. Están regados. Eso. No, pues sí, pues, todos estamos jóvenes. Por ejemplo, cuando viene la tentación, también podemos decir, o debemos y podemos responder ya, ahí sí, a aspectos específicos de una tentación. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Usó la palabra. Exacto. Cuando Jesús fue tentado, usó la palabra. Ahora, cuando Jesús fue tentado, no respondió, a ver dónde va a caer el dedito. ¿Verdad que no? Jesús respondió, la palabra en aquel entonces, pues bueno, no había Nuevo Testamento, pero sí había lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. ¿Qué respondió Jesús? Respondió con la palabra, con los pasajes específicos. Jesús respondió. Y dice la Biblia que el diablo le mencionó la Biblia para tentarlo con la misma Biblia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Jesús respondió con la misma palabra, con los pasajes específicos. Ahora, si nosotros no estamos familiarizados con la palabra y viene alguna tentación donde se requiere sacar la espada del Espíritu. ¿Qué significa la espada del Espíritu? Es aquel pasaje que me va a ayudar para que aquella situación, aquella tentación, aquella lucha, que estoy pasando, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? A ver, me decía en una ocasión un hermano, es que estoy pasando una situación muy me tiene todo inquieto y me tiene todo nervioso y me tiene todo, no sé qué hacer. Y yo le dije, hermano, lo primero es empiece a declarar
la palabra para esa lucha que está pasando. ¿Y qué digo? Bueno, está Filipenses 4, 6, 7. Señor, tu palabra dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mis pensamientos, mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Señor, tú dices en tu palabra, escrito está, que tú vas a guardar mi corazón y mis pensamientos. Porque cuando estamos inquietos, cuando estamos pasando esta situación, ¿por qué estamos inquietos? Porque hay confusión en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando declaramos esa palabra, esa palabra específica, le pregunté a este hermano a los días después, que dije, hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue? Porque le dije, ore esa palabra. Y dice, en la noche estaba así y me venía y empecé a hacer esa oración y declarando la palabra. Y dice, y cuando menos me di cuenta, yo ya estaba bien tranquilo y pude dormir muy bien. Y le dije, ¿verdad que sí funciona? Sí funciona. Si el mismo Señor Jesús la usó, con más razón nosotros. Amén. El mismo Señor la usó. La misma palabra. No fue ahí cualquier pasaje, cualquier versículo donde cayó el dedo. Hay para cada situación, hay palabra para eso. Amén. No solo de pan vive el hombre. Ya tengo que terminar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino toda palabra rema. Ahí es el Espíritu Santo nos trae revelación a nosotros. La palabra rema, dijimos, es una palabra específica, inspirada por el Espíritu Santo como respuesta o guía para una situación específica, concreta, para nuestra necesidad del momento. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. De hecho, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el apóstol Pablo está muy interesante cuando dice, allá en el capítulo 3, 2 de Corintios 3:2, y dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice la otra versión, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. O sea, el testimonio de ellos, de nosotros, de cada quien. Somos como una carta escrita. Entonces, jóvenes, para que podamos entender la importancia de la palabra. Para que podamos comprender que Dios sí nos habla a través de su palabra, pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para que Dios nos hable.
dijimos, el rema de Dios no es independiente del logo de Dios. Siempre junto. Amén. Cuando Dios nos habla, estoy repitiendo. Cuando Dios nos va a hablar y nos habla de una manera específica, el Espíritu Santo va a usar el logos de la palabra. Amén. Y entonces, por eso es importante si no estamos familiarizados con el logos de la palabra, va a ser más difícil poder recibir el rema en esa palabra. Tenemos que, como les decía, ir poco a poco, leyendo. Y cuando nos disponemos a leer la palabra, aunque no tengamos ganas, pero como les dije, vamos a tranquilos, despacio, así, como comentamos. Entonces, porque hay una lucha. La lucha es constante para no leer la palabra, para no orar, para no hacer el bien. La lucha es constante, es de todos los días. No crean que eso es nomás. No, eso es de todos los días. Pero tenemos que disponernos. Y una vez que nos disponemos, entonces vamos a ver el fruto en lo espiritual. No tengo ganas de ir a trabajar. Ay, no. Y vamos a trabajar sin ganas, ¿verdad? Pero trabajaste sin ganas, vas a obtener un fruto, ¿verdad? Vas a recibir un chequecito, aunque trabajaste sin ganas, pero va a haber un fruto. Pero cuando lo hacemos así y empezamos a alimentar nuestro espíritu con la palabra, va a llegar un momento en donde ya no es de que lo voy a hacer sin ganas, sino lo voy a hacer porque tengo necesidad de hacerlo, porque quiero hacerlo, porque me siento así como que algo me falta. Y entonces empezamos a leer la palabra y así como que nos sentimos de que eso era lo que me faltaba. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya la palabra entonces es nuestro alimento espiritual. Amén. Y es entonces como precisamente somos y vamos a ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Conforme su palabra va siendo revelada en nosotros, el rema del logos va siendo revelada en nosotros. Es por eso la importancia de la Escritura. Y yo sé que algunos hermanos lo han experimentado. Han empezado a leer y han empezado a leer y han empezado a leer. Y se estaban dando cuenta de que sí funciona y sí es cierto. Gracias, Señor.